nos fue una tercera parte del torneo, llegamos hasta la jornada 6 y en la Liga MX, como siempre, ha habido de todo. Además de varios técnicos cesados, nos seguimos acostumbrando a 20 minutos agregados por partido, al gol gana. Atlas enfrenta en casa al Monterrey en un duelo que siempre es atractivo. Un regreso más de Ponchito, el hijo pródigo que anda en gran nivel. Furch contra Funes Mori, Camilo frente a Andrada, la torta ahogada contra el chicharrón de la Ramos, que bueno, nomás de acordarme se me hace agua la boca, ya más adelantito les vamos a tocar ese tema también. Y pues bueno, los Rayados, que fueron nuestros verdugos en la liguilla del 2017, también fueron un gran rival de cuartos de final en ese 2021, que fue nuestro paso a la ansiada segunda estrella. La mesa está puesta y hoy vamos a platicar con un gran amigo regio que ya está listo para hacer el viaje desde Nuevo León al Jalisco. Y pues para mí es un enorme gusto estar con uno de estos viajeros que de verdad son viajeros futboleros, porque creo que de verdad que a estas alturas ya ni necesita presentación. Sergio, bienvenido a tu espacio, amigo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan todo bien? Todo bien, todo bien. Muy contento, gracias por la invitación y pues bueno, aparte estoy muy contento porque tengo mucha amistad con ustedes y sobre todo, bueno, hay mucha relación, mucha conexión, comunicación sobre todo, así que bueno, muy contento por la invitación, por el espacio y sobre todo compartir con más raza viajera futbolera. No, hombre, estamos muy emocionados de tenerte aquí en el espacio. Vemos que te pusiste de gala para nosotros también. Entonces, pues nada, la verdad es de que sabemos que contigo nos podríamos llevar horas y horas hablando de un montón de temas. Nos ha tocado coincidir en Monterrey, en Qatar, y pues te sobran anécdotas, ¿no? Así que pues vamos a obviar el hecho de que eres rayado de corazón, que puedes presumir conocer prácticamente todas las canchas de México, pero ahora cuéntanos, ¿en qué momento decides Sergio o Checo, para los que somos sus amigos, que va a seguir a Monterrey literalmente a todos lados? ¿Cuándo lo decidí? Sí me acuerdo el momento exacto. El momento exacto fue en un partido del 2003. Estaba en la casa de mi abuelita y estaba viendo el partido y estaba la gente rayadosa en la cancha de Pachuca. Mi mamá, al momento de verme viendo el partido, me comentó que por qué yo no lo hacía, si era algo que me gustaba. Entonces de ahí ya me dio permiso. En aquel entonces tenía 12 años, pero en realidad me dio permiso como hasta los 14 más o menos. Pero ese fue el momento donde cambió ahí todo para siempre. Y ya cuando estaba en segundo de secundaria, cuando tenía 14 años, me dio permiso para ir a la cancha de Aguascalientes del Necaxa. En ese entonces era creo que el primer partido en Aguascalientes. Y desde ahí cambió todo el ritmo. Entonces ya me daban permiso y todo eso. Y había vecinos que eran mayores que yo, mayores de edad. Entonces me daba la posibilidad de viajar con ellos. Y de ahí empezó la seguidilla y ya creo que como hasta los 16, 17 ya me dio oportunidad de irme solo, entonces ahí cambió todo el paradigma. Y Wow. ya yo creo que de ahí ya no perdimos el ritmo. No, es que te hemos visto por todos lados y pues como lo mencionábamos al principio, ¿no? O sea, de verdad eres súper viajero. Y una cosa es viajar por ti solo, que de por sí ya es súper complicado, ¿no? Sabemos que involucra un montón de logística, que en qué zona compro boletos, dónde los consigo, el hospedaje, el transporte, un sinfín de preguntas que tenemos, ¿no? Antes de analizar un viaje futbolero. ¿Cómo es que comienzas tú a involucrarte ahora en organizar viajes, no solamente para ti, sino para la afición de Monterrey? Todo empezó en el 2005, 2006. Teníamos el objetivo de seguir viajando. Ya tenía varios viajes atrás. Y se dio la particularidad que en un viaje era un viaje masivo, entonces se animaron muchos vecinos de cerca de la casa, que es su casa. Y hay cuenta que empezaron a invitar a sus papás, a sus tíos y cosas, y gente adulta, en este caso, y yo creo que se juntaron alrededor de como 40 personas. Dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje. Y como en aquel entonces sacábamos un camión de la colonia del estadio, y me encargaba junto a otros amigos de juntar el dinero y todo eso, pues dijimos, bueno, podemos hacerlo. Funcionó ese viaje masivo fue a la cancha de San Luis en el 2007 y fue el primer viaje que lo hicimos como organizador, por así explicarlo. Digo, no soy yo solo, somos varios amigos y en particular ese fue el primero, y de ahí se dio la posibilidad al siguiente torneo de hacer otros viajes masivos, igual como organizadores, por así explicarlo.
Y continuó, hasta que ya dijimos, bueno, vamos a quedarnos. Y un día decidimos cambiar de lugar para irnos a un lugar donde hubiera más apertura, en el contexto de que más gente pudiera llegar a una avenida más transitada, más fácil, y poder juntar gente de varios municipios. Y ya de ahí se quedó, todo empezó en el 2007, pero así sin parar, pues 2008 hasta la fecha no hemos parado. Wow, qué increíble. Oye, entonces digo, no es que queramos sacar cuentas ni nada, pero ¿cuántos años tenías más o menos? Empecé como organizador a los 17 años. Había un amigo que él era mayor de edad, entonces era el que firmaba los contratos, todo eso, el que se encargaba del tema del dinero. Entonces así empezó la historia, y él fue el que hizo cargo del tema de los camiones, y nos encargó de toda la logística, organización. Y eso fue, tenía como 16, 17 años más o menos, aprox. Y ya pues ahorita ya van 15 años de eso. Ahí pónganse a hacer las matemáticas. Ah. Oye, pero entonces, bueno, tenías como 17 años cuando empiezas a organizar. Ahora, ¿cuántos años tenías más o menos cuando realizas tu primer viaje al extranjero siguiendo a Monterrey? El primer viaje al extranjero, si no me equivoco, fue en el 2010, si no me equivoco, a la cancha de Municipal. Tenía, bueno, hace 12 años, tenía como 20 años más o menos. Hace 12 años más o menos empezó la travesía por Centroamérica. Fuimos creo que si no me equivoco, en ese año fuimos a Guatemala y a El Salvador, si no me equivoco. Ese fue el primer viaje. Después ya nos tocó ir a Japón en el 2012. Pero bueno, me imagino que pues te toca vivir un montón de experiencias, de aventuras, pero específicamente, ¿cuál fue como que la primera diferencia que notaste entre viajar al extranjero y viajar en México? Bueno, es toda una experiencia, es algo muy padre, muy bonito de compartir, porque más allá de todo eso, pues conoces un sinfín de... Es como una escuela de la vida, nunca terminas de aprender, porque es muy fascinante sobre todo, y a cierto punto alucinante, porque, por ejemplo, te da la oportunidad de conocer gente que a lo mejor nunca vas a volver a repetir, o personas que a lo mejor solamente tienen la oportunidad de conocerlos por internet, como es en el caso de ustedes. Te da la posibilidad de verlos con otras experiencias, ves otras culturas, sobre todo otro idioma, otro contexto cultural, otras identidades. Entonces, más allá, a lo mejor aquí, pues bueno, lo vemos en el tema de México, y la diferencia sería, pues a lo mejor es el idioma igual, a lo mejor muchos temas culturales son muy similares, pero ya cuando trasciendes la frontera, pues bueno, ves otros tipos de culturas, y te cambia el enfoque, y es un aprendizaje constante, porque al final de cuentas, cuando vas a otro lugar tienes que aprender el idioma de alguna u otra forma, y te tienes que adaptar, tienes que investigar, te tienes que orientar, y también como organizador pues tienes que estar al tiro, tienes que estar de alguna otra forma un pie adelante. ¿Para qué? Porque mucha gente te va a preguntar cosas que a lo mejor tú vas a ser como que el referente, tú vas a ser la persona que lo va a aconsejar, va a ser la persona en la que se va a confiar, va a ser la persona con la que te va a buscar primero. Entonces tienes que ir un paso adelante en buscar esa información, investigar, y saber un poco más de la cultura. Entonces la diferencia principal es la cultura, el idioma, y que es un aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, hoy en día sigo viendo ejemplos de Japón, y aún así los tengo todavía muy presentes, y hoy en día hay lugares donde no se practican en México que aún así siguen siendo un aprendizaje muy significativo, por ejemplo, como el tema de la seguridad, el tema, por ejemplo, de la vialidad, el tema de, por ejemplo, la educación, y son pues una escuela de la vida. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia. Ahorita que mencionas lo de Japón, supongo que fue como que de los viajes más extremos, ¿no? Por lo del idioma y las costumbres y todo El esto, que a lo clima, mejor el clima, exactamente. Pero bueno, antes de pasar al tema de Japón, porque bueno, precisamente, ¿no? Hablando de todos sus viajes al extranjero y todo, nos emocionaba mucho poder platicar contigo, porque bueno, o sea, pues como lo mencionabas, ¿no? Tus viajes a Centroamérica, siguiendo tanto la selección, ¿no? Como a Monterrey. sí. Sabemos que, pues bueno, nuestros hermanos centroamericanos hacen que las canchas pesen, ¿no? Y hacen que el rival realmente se sienta que está de visita. Entonces, pues no sé, cuéntanos cómo han sido esas experiencias específicamente siguiendo al equipo, pues ya sea en El Salvador o en Guatemala, cuáles son tus mejores anécdotas, ¿no? De estos viajes. Pues, fíjate que es muy particular porque, por ejemplo,
como dices, le dan un toque diferente. A lo mejor a cierto punto, a lo mejor mucha gente no lo ve o no le sigue el paso al fútbol en Centroamérica, pero pasionalmente es un contexto cultural muy fuerte. Un ejemplo muy práctico, por ejemplo, es cuando va la selección, cómo se ve el ambiente en la cancha de Cuscatlán, cómo se ve el ambiente, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala y sobre todo contra los mexicanos. De alguna otra forma hay una rivalidad muy apegada culturalmente hablando, como nosotros a lo mejor con la gente de Estados Unidos. Entonces le da un sabor muy picante. Y hablando del tema de anécdotas o experiencias, creo que una vez en particular nos tocó una muy especial, por así explicarlo, la cancha en el Mateo Flores, si no me equivoco, es la cancha de Guatemala. Ese día jugamos y ganó Monterrey 1-0, pero llegamos a la cancha, llegamos un día antes y nos habían dicho que tuviéramos mucho precaución con las actividades que hiciéramos, con todo lo que llevamos como afición, que porque el ambiente era muy pesado. Ese día llovió, ya estábamos adentro y habíamos puesto lo nuestro en cuanto al color, por así explicarlo, pero particularmente cayó un aguacero y en el sonido local dijeron que iban a suspender el partido para mañana. Al día siguiente muchos teníamos el vuelo, entonces íbamos a perderlo. Dejaron que pasara un tiempo y la barra del equipo enfrente empezó a cantar que nos iban a matar y todo eso. Pero pues decíamos, bueno, es parte del folclore de las aficiones, ¿verdad? Siempre que es un cántico muy a cierto punto muy popular, ¿verdad? Pasó el tiempo y el partido sí se jugó. Entonces en la tribuna estábamos, no sé, un ejemplo, 30 personas de Monterrey. Monterrey ganó 1-0 con gol de Suazo punteado, sí se jugó el partido todo normal. El problema fue que antes de acabar el partido había una persona que estaba en la malla, que estaba una persona en la malla y estaba queriendo arrancar una bandera, ¿verdad? Lo particular o peculiar del caso es que, por ejemplo, la persona se estaba drogando en la cancha, estaba con un pomo y decíamos como que, pues, ¿por qué la gente no le dice nada? O sea me refiero a la seguridad. Y él seguía ahí en su show de quitar las banderas de alguna otra forma. Al final de cuentas no iba a pasar porque pues estaba muy difícil que se brincara la malla, pero ya empezó a llegar más gente como que quería hacerle como que segunda, ¿no? Se acaba el partido y los de la barra salen de inmediato. Yo estaba en una zona de preferente, sale la barra y da la vuelta al tiro de esquina y empiezan contra el barandal de que los vamos a matar, los vamos a matar. Y pues estábamos sacados de onda porque una, está lloviendo bien fuerte y dos, porque por ejemplo, pues obviamente ellos eran locales, ¿verdad? Y la seguridad no sabía qué hacer porque había muy poca gente en este porque era un partido entre semana. Y pues en Conca a lo mejor no tiene mucha audiencia, por así explicarlo, ellos como locales, y estaban sobre la puerta que la querían tumbar. En ese momento se mete el presidente de Rayos a la tribuna y empieza a decirle a los de seguridad que hicieran algo, que a ver cómo lo iban a hacer en esa situación. Ellos estaban ahí de alguna otra forma insistentes. Y en ese momento, otra particularidad de los viajes al extranjero, llegaron un grupo de aficionados de Monterrey, llegaron a la tribuna ahí. Ellos eran guatemaltecos y le iban al Monterrey, llegaron a saludar y todo el tema y que pues nos pusiéramos tranquilos, que al final de cuentas no había forma de cómo entraran y todo eso. Y en ese instante llegaron los policías que resultó que eran mexicanos, me acuerdo mucho uno que contó que era de Toluca, y nos comentó que al final de cuentas no había forma de cómo ellos se pasaron, ¿no? Nos colocan en el tiro de esquina y abren la puerta y los de la barra al momento de ver que, por ejemplo, pues era una minoría, la seguridad los hizo a un lado, pero obviamente quedó la experiencia en que pues el ambiente era muy caliente. Al final de cuentas nosotros no teníamos una rivalidad con ellos, ¿verdad? Pero ellos sí no la pensaron en ningún momento. Yo creo que en ningún momento a lo mejor pensaron como que, son poquitos, vamos a chingarlo, ¿verdad? Ellos sí iban sobre la idea de buscarnos, pero se dio la casualidad que en ese momento la seguridad tenía como un doble barandal y no había forma, y ellos estaban ahí como que con la idea de esperarnos, ya hasta el final de que lo sacaron ellos los de seguridad. Después nos sacaron nosotros y en el camino me acuerdo que nos dijeron de que, oye, si van a algún bar o algo así, tengan mucho cuidado porque aquí está muy pesado el ambiente. Obviamente, pues como todos, muchas veces no hacemos caso, ya vámonos de cotorreo, sí, pero sí está muy pesado el ambiente como visitantes, el ambiente en cuanto esa noche sí estuvo muy pesado.
porque ellos iban sobre la idea de alguna otra forma de encontrarnos o toparnos, así, y hicieron hasta lo imposible porque diera esa oportunidad, ¿verdad? Pero de alguna otra forma no se dio, pero quedó como una anécdota de, bueno, así es como sigue el fútbol en Centroamérica. Y de igual forma tocó en El Salvador, es de la misma circunstancia, y es un ambiente donde pues obviamente ellos son muy respetados en sus canchas por lo mismo de cómo viven el fútbol. No, hombre, qué increíble. La verdad es que, digo, todas las anécdotas, ¿no? Que estamos escuchando, qué difícil, porque, bueno, obviamente yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos que nos pasara algo malo, ¿no? Al salir de la casa, quieres ir solamente a apoyar a tu equipo. Y pues si bien aquí en la Rojinegra Podcast hemos repetido ahora sí que hasta el cansancio, ¿no? Que siempre vamos a estar en contra de la violencia en cualquiera de sus formas. Y oye, Sergio, ahorita que nos compartes todas estas experiencias, todo lo que te tocó vivir, pues bueno, la Fiel se está preparando para irse a Honduras. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Pues yo creo que lo más importante pues, es investigar todo el tema, por ejemplo, el tema de la logística es lo principal, porque a veces no tomamos ciertas relevancias y nos enfocamos solamente en el tema del Internet, pero más allá, digo, siempre vas a encontrar un paisano mexicano en cada ciudad y eso es ir un paso adelante, porque vas en el contexto de saber dónde te paras, hacia dónde vas y cuál es tu escenario, tu plan B. Entonces lo principal es el tema de ver hacia dónde van a estar parados y sobre todo qué es lo que les espera. Así como me comentabas de que cómo fue la experiencia, qué es lo que les espera. Desde el punto de vista, estamos hablando de la pasión por el fútbol. Yo creo que eso es lo más importante para tener una realidad de cómo se ve el fútbol en la cancha donde les va a tocar, ¿verdad? En mi caso no me tocó en Honduras, ¿verdad? Pero bueno, así es como yo lo he planeado o lo he compartido con más amigos la circunstancia de que, bueno, pues ir a Centroamérica no es cualquier cosa y sobre todo ir, sobre todo muy enfocado en basarnos en los hechos reales, sobre todo más actuales. Porque a veces ha tocado país como por ejemplo cuando fue en El Salvador, no se acuerdan, un video muy famoso donde estaba una mujer en la tribuna y que toda la gente la empezaron a agarrar y a la chava, por así explicarlo, y todos tenían como que ese enfoque como que, El Salvador es así, que es bien pesado con los mexicanos, pero luego ya te vas informando, vas conociendo gente, y resultó que hay aficionados de Monterrey en El Salvador, sí, entonces nos fuimos contando de alguna otra forma, y ya vas viendo cómo es el ambiente, cómo es la zona, con qué te vas a topar, cuál es el escenario, el hospedaje, dónde te vas a hospedar, la forma de cómo moverte, el traslado, la gente, todo eso. Entonces ya lo va facilitando, pero principalmente es ver la realidad y que siempre va a haber un paisano mexicano en todas partes del mundo que te va a ayudar. Eso yo creo que es lo principal. Siempre se va a encontrar un paisano mexicano que va a hacer todo lo posible, así como las embajadas son un factor fundamental, porque son el enlace por si pasa algo, ellos son la llamada número uno a hacerles. Claro, fíjate que ese es un tema muy importante que yo espero de verdad que pues todos mis compañeros rojinegros, mis amigos rojinegros estén de verdad, pues informándose, que sepan realmente, ¿no? A dónde van a ir, cómo le van a hacer, a quién conocen, y pues lo de la embajada creo que es fundamental saberlo. Ahora que estuvimos en Qatar, ¿no? Se estuvieron repartiendo también unos papelitos con la información, teléfonos, contactos, que creo que bueno, ayudarnos entre todos, ¿no? Y estar bien informados para que no queremos escuchar más desgracias, no queremos escuchar que les pase nada malo. A veces nos emocionamos, ¿no? Mucho con el hecho, ¿no? De simplemente planear el viaje para ir a ver a tu equipo y apoyarlo sin realmente como que dimensionar todo lo que realmente puede pasar, ¿no? Hay que ser un poquito más realistas, que pues sí, es mucha la emoción, ¿no? De poder ir a apoyar a nuestro equipo, pero también ser realistas de que pues vamos completamente a otro país, de que vamos donde, como mencionabas tú, ¿no? Que tienen otra cultura, otras costumbres, y que se van a hacer, se van a asegurar, ¿no? De hacernos sentir que somos visita, de hacernos sentir que nosotros no somos ahí bienvenidos. Entonces, amigos, de verdad hay que informarse muy bien antes pues al estar organizando este viaje, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a tus viajes más exóticos. Llevas varios mundiales de clubes en tu cuenta. ¿Cómo fue preparar un viaje de esa magnitud para la afición regia? Pues eso es un tema de como un estudio continuo, eso yo creo que así lo puedo declarar o resumir, porque te tienes que basar mucho en el tema de la cultura y sobre todo lo que he ido aprendiendo es el tema
tener muy en cuenta la realidad de las cosas. Por ejemplo, si queremos pasarlo un poco más cercano, el tema de Qatar, una cosa es lo que se hacía en las redes sociales, por ejemplo, con las mujeres, y una cosa fue lo que fue en realidad, ¿verdad? Entonces, sí, así fue como fui aprendiendo de alguna otra forma, y creo que uno de los viajes exóticos, por así explicarlo, o de alguna forma muy particulares, es Japón. Japón fue hace 11 años y me llevó a un aprendizaje muy fuerte en un contexto de que ver la magnitud de lo que representa estar en un país como Japón, y sobre todo el poder tener la posibilidad de llevar a gente y ser un ejemplo, por así explicarlo, para que puedas compartir a lo mejor tips o referencias o contextos, y sobre todo que compartas la confianza de que alguien te pueda preguntar si tiene alguna duda, y que tú al momento tienes que estar muy actualizado, tienes que estar en un aprendizaje constante y que te tienes que estar preparando. Al final de cuentas, esto te tienes que estar actualizando, preparando. ¿Por qué? Porque el día de mañana te llega una pregunta que a lo mejor te va a desubicar, te va a mandar a otro escenario. En este caso, ¿a qué voy con esto? En aquel entonces fue el sismo de Japón, el terremoto. Entonces, pues había muchas dudas: ¿se va a jugar? ¿Dónde se va a jugar? ¿Lo van a cambiar? ¿Qué panorama existe? ¿Hay un plan B? ¿Se va a ver otro país? ¿Qué va a pasar? El tema de las contingencias, los vuelos si va a haber, no va a haber, qué limitaciones va a haber para entrar al país. Entonces ahí ya empieza la relación con las embajadas, empieza la relación de ver qué información va a compartir el club, actualizarte al día a día. Y algún ejemplo que siempre me ha gustado de alguna forma hacer y compartir, mejor dicho, es que, bueno, principalmente es el trabajo en equipo. ¿A qué voy con el trabajo en equipo? Nosotros en los viajes, no digo, no, obviamente no soy yo, somos más personas, y en particular siempre buscamos el trabajo en equipo, y cada quien tiene una actividad por hacer, y en este caso es actualizarnos, es comunicación efectiva. De alguna otra forma, hay muchas páginas que comparten, como aquí en México, el México Turismo. Igual hay páginas en cada país, siempre te vas a encontrar, y aparte hay comunidades mexicanos en cada país, entonces ellos te van a ayudar en ese contexto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú estando allá, tú vas a un partido de fútbol, sí, pero tú ocupas saber qué es lo que se come, cuál es el costo, cómo es la moneda, cómo se maneja, cuánto te cobran por sacar en un cajero, cuál es el transporte, la movilidad, los horarios. Todo ese tipo de temas te salvan de muchos contextos, porque a veces te topas gente en el camino que dice: yo hice lo mismo que tú, pero yo me gasté a lo mejor el triple que tú. Pero al final de cuentas vivió la misma experiencia, pero es porque a lo mejor nos informaron, no siguieron las redes correctas, o no preguntaron, o se les hizo muy fácil y todo eso. Y al final de cuentas es seguir compartiendo, es seguir dando, porque si tú compartes un poco de ti, al final de cuentas te vas a encontrar una tercera persona que te va a compartir algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos ha tocado en Japón, en Marruecos, en Qatar, en Dubái, en Centroamérica, en Estados Unidos, que a lo mejor, pues bueno, vamos muy bien preparados en todo el contexto, pero nos encontramos a un paisano, a alguien de la embajada así, que te comparte a lo mejor: oye, no, tú no sabías que a lo mejor el chip que debes utilizar ahora, pues es este, ¿verdad? Dices: ah, bueno, yo lo checaba por internet y a lo mejor me costaba tanto, pero no sabía si lo compraba ya, a lo mejor en el centro de cada ciudad, me iba a costar menos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si tú compartes, tarde que temprano va a llegar una persona en tu camino que te va a compartir algo que tú no sabías. Entonces, yo creo que ese es un consejo, una relevancia para poder estar preparado para poder llevar a más personas o organizar un grupo. En este caso es trabajar en equipo y seguir compartiendo, porque al final de cuentas tú aprendes de todo, nunca dejas de aprender, y al final de cuentas, si tienes una visión, un objetivo, va a haber alguien en tu camino que te va a ayudar, aunque sea a lo mejor hasta con un boleto. A veces no sabemos las circunstancias que se presentan en el camino, y nos ha tocado igual una final o así. Nos ha pasado, por ejemplo, en la Azteca, en la final contra América. Había amigos que no teníamos tiempo sin verlos, o de alguna otra forma no teníamos una comunicación en ese momento, pero como se dio la posibilidad por Ticketmaster de que, oye, bueno, pues yo te ayudo, algo así, de alguna otra forma, por mi casa hay un Ticketmaster, te puedo ir a comprar 4 o así, y de esa forma, bueno, vas dándole tú una forma de cómo encontrar más boletos, de cómo ser más viable. A lo mejor tienes un amigo tercero que a lo mejor no tiene ese boleto, y bueno, así nos pasó en el viaje de la final de la Azteca contra América en el 2019, que bueno, incluso en esa vez veníamos del viaje de Qatar, nos tocó la casualidad o la coincidencia
que fuimos al Mundial de Qatar, regresamos, se jugó la final y después de Navidad se jugó la final aquí en Monterrey y antes de Año Nuevo nos tocó la final allá en el Azteca, entonces bueno, pues era como algo icónico, ¿va? Entonces como una cosa llevó a la otra, como de una experiencia de estar compartiendo a lo mejor tips y consejos de ir a Qatar, por así explicarlo, venimos a dar con personas terceras que a lo mejor están agradecidos por algo y nos ayudaron para conseguir eso en el Estadio Azteca y bueno, pues se dio la oportunidad, la experiencia y bueno, en esa ocasión Monterrey quedó campeón, pero eso es un ejemplo. Al final de cuentas nos ha tocado igual en Marruecos, es otro ejemplo en particular. En Marruecos era un idioma totalmente distinto, el árabe, y en esa ocasión nos tocó unas chavas que venían de Estados Unidos, pero sabían hablar español y nos llevaron al aeropuerto de Madrid. Entonces se hizo una buena amistad, hasta la fecha tenemos muy buena amistad y ellos nos apoyaron en todo ese proceso de cómo compartir a la gente tips, consejos de su estadía en Marruecos. Y aparte de todo eso, cuando tú vas a otro país, te dan la posibilidad de, por ejemplo, conocer otras culturas, conocer ciertos lugares que a lo mejor nunca vamos a volver, tal vez, probablemente, pero el conocer esas personas o el abrirte uno como persona a conocer a nuevas personas, nos dio la posibilidad a lo mejor de contratar servicios, por ejemplo, de turismo más económicos o ser más provechosos o experiencias más grandes o ir a más lugares. A veces estamos en, no sé, un ejemplo en Madrid y no sabemos que si de Madrid agarramos un vuelo que a lo mejor cuesta 1,000 pesos, podemos ir ida y vuelta a París o podemos ir a una frontera cercana o a Portugal, a Lisboa que está cerca, o por ejemplo irte en ferry de Málaga a Marruecos. Son ese tipo de contextos que a veces decíamos, bueno, también al estar metido en todo esto, también hay miles de posibilidades de cómo llegar a tu objetivo. Al final de cuentas, el objetivo es ir a ver a tu equipo y de alguna u otra manera vas a encontrar cosas en el camino que a lo mejor en ese momento no se te presta a ti mucho la posibilidad económica, tal vez, pero sí hay formas de cómo vivir la experiencia. A veces pensamos que, bueno, hay formas de cómo ahorrar, sí hay formas de cómo ahorrar, pero también te tienes que unir, tienes que ser parte de algo para que tengas esa puerta abierta, para que te abras muchas más oportunidades y puedas vivir esa experiencia y sobre todo maximizarla. A veces nos ha tocado en todas partes del mundo que conocemos, por ejemplo, en este caso, gente de Rayados que vive en Europa o sobre todo en Estados Unidos. A lo mejor, vamos a un ejemplo, nos ha tocado ir a Kansas, una ciudad totalmente gringa, y nos tocó que fueron alrededor de, no sé, 200 Rayados que vivían esparcidos por todo Estados Unidos, que pues ya tenían mucho tiempo que no veían a un paisano, por así explicarlo, ¿va? Entonces, a lo mejor ellos nos llevaban a otras cosas y en ese momento ellos nos pueden apoyar con boletos, nos pueden apoyar con logística, con movernos, etcétera, etcétera. Y se hace una amistad muy padre, pero luego después ellos vienen a tu casa, por ejemplo, vienen a Monterrey y tú les puedes ayudar de alguna otra forma y todo se va regresando, es una cadenita. Entonces depende de uno, digo, las posibilidades siempre van a estar. Si tú quieres apoyar a tu equipo, siempre va a haber miles de oportunidades, pero tienes que ser abierto tú y tienes que compartir un poco de ti. Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Digo, a mí, yo realmente pues no me ha tocado organizar viajes ni nada así como tal, pero sí me ha tocado verlo como de primera mano, ¿no? Muy, muy de cerca con Paco, por ejemplo, ¿no? Que se pone que, o sea, definitivamente me ha tocado ver que tienen una chambototota, ¿no? Que tienen que estar súper informados y aparte tienen que estar como que siempre al pendiente, ¿no? Porque siempre hay imprevistos y todo, y de una u otra manera, pues sí se sienten al final responsables, ¿no? De toda esta gente que está dependiendo de ustedes, que está confiando en ustedes. Me acuerdo que incluso en una ocasión, pues Paco se agarró repartiendo boletos y al final se quedó sin su boleto y tuvo que ir corriendo a conseguir otro, ¿no? Porque, o sea, como que está, o sea, enfocado, o sea, entiendo, ¿no? Que están enfocados y pues primero su gente y que la gente entre al estadio y asegurarse que todos estén bien, que si hay preguntas, que, o sea, literal estarlos como que el grupo de WhatsApp, ¿no? Y estarlos informando de todo. Digo, o sea, me ha tocado ver como que toda la responsabilidad y todo el trabajo que implica. Y pues también me ha tocado, ¿no? O sea, ser testigo de todo esto bonito, ¿no? Que dices tú, o sea, que, por ejemplo, recientemente nos tocó ir a Utah a un partido del Atlas y pues también llegar con personas que le van al Atlas, que viven allá, que son conocidos, que te van a recibir, que te van a orientar también, ¿no? Ve aquí o ve acá, ¿no? Que si el after, ¿no? O sea, quieres salir y quieres seguir, o sea, ellos te dicen, aquí sí vete, ¿no? O para acá no te vayas a ir, como cuando estuvimos también por allá en Monterrey, no se vayan por aquí, váyanse por acá, o sea, es muy bonito, ¿no? Poder, como que
como dices tú, ¿no? Hacer esta cadenita, crear estos lazos y que al final de cuentas realmente te vas dando cuenta que es la gente que sabe de qué va el fútbol, que entiende, que sabe que todos queremos disfrutar, ¿no? De esto y de apoyar a los equipos. Y al final ves también mucho resultado cuando toca apoyar a la selección, ¿no? O sea, es muy bonito que al final ese día, ¿no? Que vamos y apoyamos a nuestra selección, estamos, ahora sí que literal todos, ¿no? Ahí con la misma playera, cantándole al mismo equipo. Y pues sí, definitivamente es algo increíble y pues de verdad un aplauso a todos los organizadores de viajes porque es mucha chamba la que se llevan. Literal puede ser hasta la pregunta que ustedes nada que ver, pero nosotros, o sea, para nosotros ustedes lo saben todo, ¿no? Y es a donde vamos a ir, es a quien les vamos a preguntar, casi que hasta en dónde está el baño del estadio, ¿no? O sea, vamos a ir con ustedes a preguntarles todo. Entonces, sí, o sea, es de que necesito que me mandes esto y pues te digo, a mí me ha tocado ver, ¿no? Que pues están pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y a veces tienen que contestar la misma pregunta 20 veces porque les hicieron la misma pregunta y pues, o sea, digo, al final de cuentas ustedes también van, ¿no? A disfrutar de un partido, a disfrutar de esto y sin embargo están dispuestos a cargar, ¿no? Con esta responsabilidad. Y pues nada, de verdad que mi admiración y mis respetos para todos los que deciden entrar a esta parte de la organización de los viajes. Pero a ver, ahora cuéntanos, ¿estuviste presente en el partido contra Liverpool? Porque Eso, sí. no sé, cuéntanos cómo se vive un partido de esa magnitud, porque pues bueno, yo recuerdo que se quedaron literalmente a nada, ¿no? De completar la hazaña. Sí, totalmente. Fue un partido para la historia porque pues era Liverpool, de las estrellas de todo. Entonces Monterrey venía muy bien, venía enrachado y sobre todo, bueno, había Monterrey ganado el pase a la final de la Liga Mexicana, o sea, anímicamente venía en su tope, ¿verdad? Se dio la posibilidad en ese momento, ganaron el primer partido y pues se dio el partido que todos esperaban, o sea, el Liverpool. Bueno, en ese caso en particular, de hecho, me ha tocado la experiencia de ir a ver a Liverpool ganar la Champions contra Tottenham en Madrid y me tocó verlo nuevamente ya como rival de Monterrey ese mismo año. Entonces fue algo muy, muy padre. Digo, tanto para todo el Reino en general, tanto en mi experiencia en particular, porque me acaba de verlo ese mismo año, pero ya como se da ese partido, que de hecho, bueno, fue en un estadio mundialista, que fue en el Califa, y era los primeros partidos del Califa, la inauguración, y Monterrey estaba en su máximo. De hecho había también un pique en las bancas, de hecho con Mohamed y Klopp, de ahí se decían de todo por explicar, a lo mejor ni se entendían ni madre, ¿verdad? Pero bueno, ellos estaban en su rol como entrenadores, y uno como aficionado lo estaba viendo al máximo en el contexto de que la afición, pues, al principio cuando fue el gol de Funes Mori de volada, pues se dio el arranque emocional de que lo podemos lograr. O sea, de que no es imposible, de que Monterrey está jugando el tú por tú, de que Monterrey estaba ataque. Pavón se aventó varios disparos que eran muy imposibles a cierto punto. Y Monterrey se quedó a nada. Monterrey, la afición estaba sumamente en su tope emocional y anímico del contexto, apoyando de aliento. Y Monterrey hasta cierto punto hizo historia en ese momento, que era el primer equipo en quedar 2 veces tercer lugar del mundo. Entonces se dio esa oportunidad única. Y bueno, de todas estas experiencias que me has contado de tus viajes, en específico de Mundial de Clubes, ¿cuál ha sido como que tu anécdota favorita? Mi anécdota favorita, yo creo que pues vivir la pasión de apoyar a tu equipo, que aparte represente de tu país, creo que eso es como que un doble valor agregado, porque al final vive la experiencia siempre en cada partido de apoyar a tu equipo, pero ya cuando te toca cantar el himno, esas cuestiones, creo que te da como una adrenalina muy, muy así como muy valiosa, como que te pone la piel chinita, y a cierto punto, digo, en su momento a todos nos tocará. Digo, creo que es una experiencia muy bonita por compartir, porque creo que la verdad es que me tocó el escuchar el himno, la bandera, que salgan, te pone piel chinita y lloras. Tienes como un sentimiento que no se puede explicar. Entonces, eso es algo como que siempre le comparto de que inténtalo hasta donde pueda, vívelo, compártelo con tu familia, tienes la oportunidad de viajar con tus hijos, compártelo, disfrútalo, porque es algo muy, muy reconfortante, digo. Y aparte, bueno, más allá de todo eso, de lo bonito que es el representar a México,
es la particularidad que, bueno, pues puedes conocer aparte de otro país, otra cultura, y le pones un valor agregado. En mi caso, bueno, pues mi sueño era conocer Japón, entonces se dio esa posibilidad. Y fíjate, en esa ocasión, contando ahorita una anécdota o algo en particular, había muchas personas en esa ocasión que iban por el tema de los animes, ese tipo de cuestión. Digo, a mí, pues no es como que algo así como que me llame la atención a full, pero me pongo en su lugar y es como que les tocó dos pasiones en un mismo viaje, en un mismo mundialito, ¿verdad? Entonces algo muy padre, o sea, muy interesante, digo, eso es algo muy reconfortante que te llena demasiado porque es la oportunidad de ver como que tus dos gustos particulares, ¿verdad? Entonces algo muy, muy bonito por compartir. Y entonces siempre que me toca la posibilidad, a veces toca amigos que te dicen, ¿sabes qué? Oye, pues que no puedo, es que a lo mejor tengo que pedir un préstamo o algo así, pero digo, inténtalo, no te vas a arrepentir porque creo que el día de mañana vas a tener miles de experiencias que contar, pero sobre todo se va a quedar acá en tu corazón de todo lo que viviste, todo lo que intentaste y que al final de cuentas son cosas que nunca se van a olvidar. A veces no es necesaria una foto, a veces todo se queda en el corazón, se queda en la memoria, ¿verdad? Pero yo creo que lo más bonito es tener esa oportunidad de representar a tu país, en este caso el equipo que sea, como ustedes en Honduras. Digo, al final de todo es vivir esa experiencia y conocer otra cultura, pero creo que eso es lo más bonito. Digo, fuera de ahí, pues bueno, experiencias y bonitas me han tocado, por ejemplo, pues compartir con mis papás, con mi hermano me ha tocado viajar, él me enseñó todo el tema de los viajes, entonces cuando tengo la posibilidad ahorita hoy en día que voy al estadio con mi sobrino, pues sí se te vienen como que muchas cosas a la cabeza, ¿verdad? De que pues su papá me llevó a mí, su papá era quien me cuidaba y ahora a mí me toca cuidar a su hijo, entonces, y él lo vive de una anécdota así, ¿verdad? Diferente. Digo, ayer me tocó, por ejemplo, una experiencia con él y compartíamos particularidades de cuando yo tenía su edad. Y, por ejemplo, él me decía de que quién es como que para él su ídolo. Y yo le decía, bueno, pues tu papá me regaló la playera de mi ídolo, mi primer ídolo. Entonces, esas semejanzas, digo, todavía no tengo la dicha de ser padre, pero creo que lo vivo con él de esa forma, de ponerse a platicar temas de fútbol. Pero creo que es muy bonito, digo, el día de mañana me va a tocar, él nomás ha ido un viaje conmigo. Y, por ejemplo, él ha ido como a 3 viajes de Rayados fuera de aquí en Monterrey, pero, por ejemplo, su primero fue como a los 2 años más o menos y luego después otro como a los 5 y le tomamos muchas fotos y las tenemos de recuerdo, ¿verdad? Entonces son cosas muy bonitas que él ahorita la edad que tiene, digo, apenas tiene 10 años, lo ve y dice, oye, pues yo no sabía, ya ni me acordaba o, no, o lo tenía así como que en la imaginación, pero es muy bonito decir, oye, pues yo me tocó la experiencia de verlo ahí, ¿verdad? Entonces son cositas muy bonitas que te da la oportunidad del fútbol y la familia y compartirlo y sobre todo hacerlos parte de, ¿verdad? A veces uno tiene la posibilidad de llegar a miles de destinos incógnitos, ¿verdad? Pero ya cuando lo vives con tu familia, pues algo todavía más bonito, digo. Y fuera de eso, hay amistades que se quedan de por vida también. Eso yo creo que no tiene precio. Digo, lo comparto con ustedes que también tengo la amistad muy grande fuera de esto. Y es algo muy bonito. Digo, mis mejores amigos los conocí por este medio. Las personas más apegadas con las que tengo, y que les puedo decir familia o que les puedo decir que los tengo contados con los dedos de la mano, los conocí por el fútbol y no necesariamente nos tenemos que ver siempre, no necesariamente viajamos juntos, pero al final de cuentas el fútbol te enseña muchas particularidades, tiene un concepto social muy fuerte y creo que eso es lo más importante, encontrar el mensaje del fútbol, los valores y sobre todo, por ejemplo, en este caso los viajes, es ver la perspectiva más allá de lo que te dejan. No, hombre, sí, fíjate que mencionas lo que fue la parte de la familia, ¿no? O sea, mi familia Sí. todos somos muy futboleros, todos le vamos al Atlas, entonces padrísimo que no solamente nos reunimos como, o sea, el día del partido a ver el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvimos una Navidad rojinegra, ¿no? Nos vestimos con los colores rojinegros, o sea, era como el dress code, ¿no? Todos teníamos que usar el color rojo y negro para Navidad, el arbolito lo llenamos de esferas rojas, negras y pusimos, me acuerdo que pues en ese año fue cuando quedamos campeones y pusimos la bufanda, ¿no? De Atlas campeón, ¿no? En el arbolito. Venir y sentarnos a comer, ¿no? El simple hecho de sentarnos a comer y poder platicar, que si un jugador, que si ya viste la nueva jersey, que ya dijeron que esto, entonces, o sea, lo vas viviendo junto con tu familia, ¿no? Y es padrísimo. Y como dices tú, o sea, sabes el impacto
que fue para ti, ¿no? O sea, a lo mejor que tu papá te llevara al estadio, o sea, todos estos recuerdos y cómo los llevas tú contigo. Y entonces, o sea, ahora mencionas tú, bueno, o sea, ya estoy visualizándome yo cuando yo tenga una familia, quiero hacer esto, ¿no? Con mi familia Sí, también, sí. porque, o sea, es lo mismo que venimos platicando, ¿no? O sea, es el compartir estas pasiones, como lo mencionabas también, estos amigos que conoces ahí en la cancha que terminan convirtiéndose en tu propia familia, ¿no? Casi, casi, porque es la misma gente que te entiende, que te apoya, que va a hacer las mismas locuras, como lo venimos mencionando, ¿no? En varios episodios, y es padrísimo poder contar con esta gente que todos van a estar vestidos del mismo color, apoyar al mismo equipo y compartir todas estas emociones. Sí, totalmente. Sí, no, y pues bueno, también, digo, seguimos en esto de los viajes, pero ahora vamos a regresar a casa, ¿no? Cuéntanos cómo vive Sergio el día a día viviendo de viaje en viaje dentro de México. ¿Cómo afecta esto tu vida cotidiana? Es muy padre, muy interesante. Digo, a veces me han preguntado, ¿en qué trabajas? Es una pregunta del... Claro. Bueno, en lo particular, en mi día a día, yo me dedico a algo a lo mejor que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo estudié mercadotecnia y tengo varios estudios de mercadotecnia aplicada al fútbol, eh, varios diplomados también de mercadotecnia aplicada al fútbol y de experiencia del fan. Pero actualmente, desde hace 7 años, me dedico a un tema de implantología dental, algo totalmente distinto. Yo me dedico a grabaciones, operaciones de implantes dentales, pero ese trabajo me ha abierto muchas puertas. Una de esas puertas es que, por ejemplo, en ese trabajo también me tocaba viajar y a raíz de eso, pues me daban oportunidad de ir a muchos lugares y por consiguiente, como las operaciones no eran siempre, no eran todos los días, se acomodaban de alguna otra forma para que pudiera seguir viajando y hacer mi trabajo de cualquier parte donde anduviera. Entonces ahí me decían, ¿sabes qué? Al mes no puede faltar el día 13, 14, 25, 29 y 30. Esos días no puedes faltar. Y sí me ha tocado que, por ejemplo, no sé, a lo mejor un domingo ando, no sé, en Ciudad de México y tengo que ir el lunes a la hora acomodé el lugar en cualquier vuelo, pues tengo que llegar a las 9 de la mañana a presentarme. Eso me ha pasado muchas veces. Pero mi día a día está basado en, bueno, actualmente que no tengo familia, está basado en que, por ejemplo, el calendario, a ver, bueno, cómo es el calendario de Rayados y bueno, ahí lo vamos programando y pues si de alguna forma, si hay algún evento familiar, algún compromiso, algo así, obviamente, pues eso va primero a la familia y cualquier cuestión, pero pues al final de cuentas trato de acomodarlo todo de alguna otra forma o manera que se dé para ir a cada partido. Por lo regular, siempre a cada torneo de 9 viajes me aviento unos 7, ponle casi todos. Digo, casi siempre trato de tirarla a todos, pero no siempre es posible. Entonces, al año, regularmente ya sumando liguillas y cuestiones así particulares de amistosos, pues casi vienen siendo como 20 viajes por año más o menos, desde hace, Wow. desde hace 16 años. Entonces ha acomodado una cosa con la otra. Después ha tocado la posibilidad de que aparte, por ejemplo, de jugar Liga, Copa, Conca, Mundial de Clubes, Mundial, todo ese tipo de cosas han acomodado. Y también lo compagino, por ejemplo, me gusta mucho el tema de la montaña, me gusta mucho el tema de la corrida, he hecho medios maratones, entonces también busco que a lo mejor si toca la posibilidad de que ando en México, pues busco un medio maratón en México, ando en León, busco la forma de quedarme unos días y hacer mi competencia y todo eso, y ya lo voy compaginando de acuerdo al trabajo, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, en mi vida diaria, digo, juego en varios equipos y tengo varios equipos también, entonces, esa misma raza, pues en el estadio o así en particular amigos, que también a lo mejor son otros equipos, nos juntamos y también pues lo compaginamos porque somos gente que aparte de los viajes somos del estadio y también compartimos la pasión por correr. Otro de mis hobbies viene siendo la bici, que por lo regular busco la forma de que una vez a la semana darle a la bici y otro día a la semana correr una distancia larga. Y ya entre semana, dependiendo de cómo se acomoden los tiempos, busco correr distancias más cortas. Entonces mi día a día se compagina en la bicicleta, en la corrida y en el fútbol entre semana. Y ya vemos la forma de que a veces pues toca viajar entre semana, a veces toca irnos antes,
o por ejemplo cuando es un viaje con avión a Tijuana, o toca la posibilidad de, por ejemplo, ¿sabes qué? Tijuana, vete a San Diego, a Los Ángeles, o viceversa, si vas no sé, a Austin, a San Antonio, a Houston, de que bueno, y ahí lo puedes acomodar con Dallas o algo así. Ya vemos la forma, la manera. Y bueno, aparte de eso, también en mi día a día trato mucho de ver la forma de cómo compaginar la cuestión, por ejemplo, de ver amigos. ¿A qué voy con esto? Digo, bueno, en este caso en particular no los podré ver en este viaje, pero cuando voy a México trato de ver la forma de encontrarme con amigos que conocemos a lo mejor por el tema de la selección o así, o de otros equipos, trato de ver la forma de cómo saludarlos. Entonces, bueno, ese viene siendo mi día a día. A cierto punto es algo ajetreado, pero bueno, es un estilo de vida que me gusta mucho. Mientras tanto pueda, ¿va? Al final de cuentas, digo, todos son etapas y uno está consciente de que, bueno, pues el día de mañana eres padre de familia y tienes tus responsabilidades y compromisos, pero también los quieres compartir de alguna forma, entonces uno no sabe cómo es el día de mañana, entonces quiero aprovecharlo ahorita al máximo que pueda y pues también aunado a eso, creo que también lo compagino también, por ejemplo, me gusta ir seguido a la Champions, a la Europa League, me ha tocado muchas también esas experiencias, entonces bueno, ahí vemos la forma de cómo hacer el cambalache. Digo, ojalá este año se dé la oportunidad de la Copa Oro, como hemos platicado antes, y bueno, pues lo que venga, digo, también, bueno, este año también toca la League Cup también, entonces, pues ojalá sean todos esos partidos, digo, uno está dispuesto, ya Dios dirá, pero bueno, ese es mi día a día. No, hombre, que tú sí que te pones así de que a planear todo, ¿no? Partido, sí. Turistear, comer, hacer ejercicio, un poquito de todo, ¿no? Hombre, qué padrísimo. Y bueno, ahora vamos a tocar otros temas. Ya también mencionábamos un poquito de esto en nuestro episodio pasado con Jaime, sí. Y la manera en la que también ellos, ¿no? Demuestran su apoyo, ¿no? En cuanto a las causas sociales. Habíamos hablado un poquito también contigo, ¿no? O sea, lo vuelvo a mencionar, ¿no? En este espacio somos de la creencia que el fútbol y las causas sociales tienen que ir de la mano. Así es de que cuéntanos un poquito de qué hacen Sergio y sus amigos del Monterrey para crear un impacto en la sociedad a través del fútbol. Sí, eso es un tema muy bonito, muy padre, digo, yo creo que te llena mucho el corazón cuando lo tocas, porque al final de cuentas, lo más importante de todo es encontrar el mensaje del fútbol. El fútbol es escuchar muy, muy melancólico, romántico, pero si lo vemos en una analogía, es una cuestión de valores, en este caso el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso, y el impacto social que puede llegar, tú lo puedes transformar a través de una visión. ¿A qué va con eso? A veces vemos la cuestión, por ejemplo, de que, bueno, a ver, cuando tú vas al estadio eres un grupo de amigos, y ese grupo de amigos son cabezas diferentes, cada quien piensa diferente, y todo se suma, y a raíz de esa suma de ideas, puedes causar un impacto más grande de lo que una sola persona puede hacer. Por eso es muy importante, y hablaba antes, el trabajo en equipo. No se trata de mí, se trata de muchas personas, y al final de todo esto es el impacto que causas con la sociedad. Por ejemplo, traemos un proyecto ahorita de ver la cuestión de tener un invitado especial por partido. Ese invitado especial puede llegar por miles de razones y circunstancias, que por ejemplo puede ser por a lo mejor hizo una labor muy importante en su vida, rescató a una persona, etcétera, o es un niño que tiene escasos recursos, pero al final de cuentas tiene una excelencia académica y es muy apasionado del equipo. Entonces todo eso buscamos premiarlo, pero si nos vamos más para atrás, digo, eso a lo mejor hoy en día es muy fácil a través de la tecnología, pero nos vamos para atrás, el tiempo del Fotolog, esas cuestiones, lo que hacíamos era que cada partido juntábamos tapitas para los niños con cáncer, entonces lo cambiamos por souvenirs o por cuestiones en particular, ¿verdad? Entonces tú tenías la posibilidad, vámonos a un contexto random. Un contexto random significaba que, por ejemplo, en una peda, por así explicarlo, juntábamos todos los aritos de las Tecates, por así explicarlo, de la cerveza en lata, y esos les servían mucho a los niños con cáncer, asociaciones o fundaciones o causas, y ellos los vendían. Entonces, bueno, en cada fiesta juntábamos y luego ellos los vendían, ellos ya sabían cuál era su fin. Pero así se fue corriendo la voz y todo eso, entonces cada vez que había una causa social para una persona, siempre buscábamos la forma de cómo ayudarlo. Aunado a eso, nos tocó la posibilidad, por ejemplo, desde hace más de 15 años, el tema, por ejemplo, de meternos en un impacto social con fundaciones a través de las Navidades o a través del Día de Reyes o en cualquier fecha en particular. ¿A qué quiere decir esto? Juntábamos juguetes y volvemos a lo mismo.
en un grupo organizado o en un estadio es más fácil mandar ese mensaje. A lo mejor uno mismo siempre tiene la idea y lo más importante nace de uno mismo, pero cuando juntas a todas las personas, el mensaje tiene un impacto mayor. Entonces te das cuenta que a lo mejor una idea que a lo mejor pudo haber sido muy sencilla, muy simple, pues al final de cuentas tiene un impacto muy grande. Entonces si llegan a juntar juguetes, hemos llegado a juntar, no sé, hasta 3,000 juguetes, por así explicarlo. Entonces nos íbamos a lugares a lo mejor un poco menos comunes, donde a lo mejor la ayuda no llega siempre y donde el mensaje tiene un valor aún más grande. Y te encuentras sin fin de historias. A veces a lo mejor vas a ser el psicólogo, vas a ser el doctor, cuando no lo eres. Pero en ese momento hay personas que tú eres su alegría porque no te conocen, porque tú le gastaste un juguete. Entonces tienes que estar también preparado por esa parte porque es muy fuerte desde adentro ver el impacto, porque a veces con lo que tenemos decimos que no tenemos mucho, pero en realidad somos ricos, somos millonarios, por así explicarlo, porque nuestra familia nos apoya, nuestra familia nos brindó algo que a lo mejor en Navidad nos hace diferentes. Entonces nos dimos cuenta que el fútbol tiene ese toque. Por ejemplo, una vez compaginamos el tema de los futbolistas en la cuestión de, por ejemplo, ellos donaban tachones, playeras, shorts, medias, ese tipo de cuestiones. Y eso que causaba que mucha gente quería donar cosas para ganárselas. Entonces tenía un impacto muy grande y asociabas un jugador que a lo mejor ni iba a ir a la causa, ni iba a ir ese día, pero él regaló sin querer queriendo a lo mejor las botas que él menos utilizaba. Pero para uno tiene un valor sentimental muy grande, ¿verdad? Entonces mucha gente ayudaba, ¿verdad? Y a lo mejor solamente ganaron 5 de 500 personas, pero el impacto es a través de lo mismo, del fútbol le sacas el provecho a cada cuestión para dar un mensaje más grande. Y hoy en día, por ejemplo, también queremos dar un impacto muy fuerte con el tema de la mujer, el impacto que tiene hoy en día la sociedad, de la igualdad, del empoderamiento, es un tema muy, muy valioso, muy importante, y queremos darle ese rol donde tiene su relevancia y sobre todo tiene su importancia. Entonces, por consiguiente, el trabajar en equipo y siempre ir de la mano de ideas que tiene la mujer, tienen las mujeres, obviamente te hace pensar diferente, te hace pensar en otras cuestiones que a lo mejor no tomábamos en cuenta. Entonces usamos el fútbol a través de los canales, en este caso las redes, para dar un mensaje. Hoy actualmente tenemos un proyecto, por ejemplo, de dar clases de inglés a través del fútbol. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cómo aprender inglés a través, por ejemplo, los números a través de periodos de fútbol, cómo aprender las posiciones a través de los mismos futbolistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo llevas a la realidad? Por ejemplo, un diseño donde vengan las periodos de todos los jugadores, no sé, del 1 al 100 es un ejemplo, y a lo mejor es muy común que a lo mejor un niño no se quiera aprender el inglés, no tenga el tiempo, o a lo mejor no le ponga la relevancia, pero a lo mejor ese niño tiene una pasión muy grande por el fútbol y el niño lo ve de una forma donde a lo mejor él comúnmente se dice el defensa, el medio, el goleador, el entrenador, el coach. Entonces todas esas palabras las asociamos de un rasgo al inglés, de alguna forma al inglés de forma creativa, donde tú como papá a la hora de usar las redes sociales ya tienes una forma de cómo enseñarle a tu hijo tu pasión, a lo mejor el grupo con el que te juntas y a través de eso enseñarles el inglés. Entonces damos ese proyecto en colaboración y creo que eso nos va a llevar a cosas muy padres, muy, muy, muy de impacto social, tanto para causas que a lo mejor tienen un contexto de ayudar, tanto en el contexto de educación, tanto en el contexto de igualdad. Entonces todas se van de la mano y creo que trabajando en equipo nos ha ayudado mucho. Digo, en este caso, aprovechando, le quiero mandar un saludo a mi partner que es Denise. Ella se encarga de muchos temas en cuanto a todos estos temas de los sociales, todo el tema de la administración, logística, todos esos temas. Y siempre platicamos del valor de la mujer, de la importancia y sobre todo de cómo llevarlos a cabo en la realidad, ¿verdad? Entonces creo que todo eso es muy valioso y creo que es un mensaje para todos. Digo, la oportunidad de poder trabajar con una mujer y la oportunidad de poder trabajar haciendo trabajo en equipo, creo que eso tiene un valor sumamente importante y si lo llevas al aspecto social, das un impacto con la sociedad muy, muy grande en que no solamente es viajar, no solamente es el fútbol, sino que el fútbol representa algo más que 11 jugadores. Entonces, en este caso lo llevamos a una causa de un impacto con la comunidad y bueno, pues son muchas formas de cómo causar un cambio en tu comunidad. Hombre, pues muchas felicidades por todo este movimiento que están haciendo.
qué bonito, ¿no? Que se organicen y que se preparen y que se informen, no solamente para hacer los viajes, como decías tú, al fútbol y que solamente sea el fútbol, sino que también seguir, ¿no? El compartiendo, el fomentando, el apoyando todas estas causas y que pues sigamos unidos, ¿no? Apoyando y pues también qué bonito que pues le den ese valor a la mujer, ¿no? Que pues sigue la lucha, por ahí cada vez pues vamos siendo un poquito más escuchadas y qué bonito que puedan apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Y de verdad, muchas felicidades. Ahí también vamos a estar al pendiente de todo lo que están haciendo y pues ya saben que cuentan también con el equipo de la Rojinegra para cualquier cosita que se ofrezca por allá. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Monterrey, porque pues sabemos que es una ciudad muy diversa, muy colorida, y si no me lo creen, pues ya tomen la película de Ya no estoy aquí como referencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo es la vida en los barrios de la capital de Nuevo León, cómo es que un lugar como la famosa Indepe se ganó el lugar en las pantallas grandes de todo el planeta. Sí, eso es una película que tuvo una relevancia muy importante hace poco aquí en Nuevo León y a nivel mundial, a nivel global. Se habló en todo el mundo de la película y bueno, muestra un poco cómo se vive en ciertos barrios muy conocidos de Nuevo León y que refleja de alguna forma el cómo se vivía hasta cierto punto la realidad o la actualidad en el día a día, en el regio, en esas colonias y que también se vive en otros puntos de la ciudad. Digo, no quiere decir que siga siendo así siempre, ni quiere decir que es en todos lados de la misma forma, pero eso obviamente sí refleja o compartió un mensaje de cómo se vivía y sobre todo, bueno, también de un impacto como sociedad en el contexto de, por ejemplo, en el tema cultural, en el tema, por ejemplo, de la música, en cómo se vive. Y bueno, hoy en día esos barrios son, aparte de ser muy conocidos, muy pintorescos, con mucha historia, también han sido cuna de muchas personas muy importantes también en la historia de Nuevo León. Y creo que eso le da un toque diferente a cada estado, en este caso Nuevo León, le da un aspecto muy importante de relevancia, que más allá del mensaje de la película, es también voltear a ver cómo es la realidad, a lo mejor en lugares donde a lo mejor muchas personas de Nuevo León nunca han visitado, o muchas personas no tenían esa cara de la moneda de Nuevo León, pero obviamente las cosas cambian y las cosas hoy en día se presentan de una forma diferente, mucho mejor, pero te deja un mensaje de que somos como si fuera así un tema cultural muy ambiguo, donde a lo mejor hay muchos contextos musicales, tanto hay muchos contextos de, por ejemplo, cómo se vive el día a día en cualquier barrio de Nuevo León. En este caso, en lo que muestran en la película, digo, es algo muy padre porque, por ejemplo, de ahí viene Celso Piña, por explicarlo. Si se busca, por ejemplo, en YouTube, vienen muchas particularidades de su casa, del museo, ese tipo, es más o menos ahí por la misma zona. Hay una zona, de hecho, por ese mismo grabación, donde está toda pintada de muchos colores y representan varios dibujos y se ve desde la avenida muy, muy grande a nivel, por ejemplo, si pones una fotografía panorámica o si es una toma aérea, se ve todo de colores, cosa que antes no se tenía, o sea, a lo mejor antes no estaba pintado de esa forma, pero le da una alegría, le da el reflejo del tema multicultural que te representa un barrio como tal, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy bonito en el contexto de que también podemos todos vivir esas experiencias. Al final de cuentas, mucha gente a nivel mundial preguntó por la película y preguntó el cómo se vivía, el cómo era, el qué tan cierto era. Pues sí, todo eso es en realidad, todo eso se vivió. Digo, hoy en día es diferente, pero te mete en el mapa a lo mejor de muchas personas que a lo mejor a nivel global, no sé, por ejemplo, preguntaban en Japón, me tocó que preguntaban de Marruecos, cómo se vivía, y es algo muy padre, porque al final de cuentas ellos quieren venir acá a conocerlo, quieren ver cómo es ese contexto, quieren vivir su experiencia, cómo se vive allá, y como todo, en cada barrio hay algo muy peculiar, por ejemplo, no sé, el mural de tal persona, por ejemplo, en este caso la casa Celso Piña, el museo Celso Piña, cierto restaurante del barrio,
murales, también se vive la pasión, también hay zonas muy marcadas de Tigres, zonas muy marcadas de Monterrey. Esta es como una ambigüedad cultural, entonces creo que le da su toque y es algo que, bueno, todos quieren hoy en día conocerlo y es algo muy padre. Digo, también en mi caso me toca ir a otros lugares y también quiero ver esas peculiaridades. A lo mejor no son las más comunes o no son las más famosas, pero en realidad tienen mucha historia. Al final de cuentas, es cuna, por ejemplo, en el tema de la música colombiana o en el tema de varios géneros musicales de Nuevo León, es cuna. Entonces, a veces no lo sabemos, pero visitas Nuevo León y a lo mejor no sabe de dónde viene esa música, pero bueno, eso es un contexto a donde te lleva el conocer otras partes de donde eres y también que otras personas cuando vengan lo puedan conocer y sobre todo lo puedan experimentar. Eso es lo más padre. Sabemos que en el ambiente futbolístico la Independencia es de Monterrey, ¿no? Ahora, tú vives en San Nicolás. Recuerdo perfectamente tu barrio de, ¿sabes qué? Que vivimos en Monterrey, previa a la semifinal contra Tigres y pues digamos lo que es un barrio, la mayoría tigre. ¿Cómo lo vives? Pues yo creo que es como todo, digo, al final de cuentas, aunque por ejemplo donde yo vivo juega Tigres, digo, tiene sus colonias, tiene sus barrios donde también están totalmente rayados. Creo que por ejemplo donde yo vivo, que también es su casa, donde han estado cerca de donde vivo yo, hay una particularidad, por ejemplo, que había dos colonias que estaban separadas por un tipo callejón. De un lado estaba de banderas de Rayados, de un lado estaba banderas de Tigres, y así se vive el día a día. Al final de cuentas, muchos de ellos pues comparten trabajos, comparten escuelas, comparten muchas cosas en particular. Algunos de ellos son familia, uno fue novia del otro, etcétera, ¿verdad? Entonces, se vive el fútbol de una forma muy pasional. El fútbol es muy pasional acá, pero se convive de la misma forma. O sea, hoy en día no hay una diferencia en ese contexto de que, oye, se van a pelear a fuerza, no sé si. Digo, por ejemplo, si es un clásico, a lo mejor la gente que no va al estadio, si tú puedes pasar a la hora de un clásico, está totalmente paralizado, lleno de carnes asadas, lleno de discadas, lleno de muchas comidas muy particulares de la región, pero se vive con completa normalidad en el contexto de que hoy en día somos parte uno de los otros. Al final de cuentas, tú vas a comprar un pollo y a lo mejor tú eres bien rayado y te lo va a vender el que es bien tigre, el que siempre es bien carrilla, el que siempre te molesta, el apasionado del otro equipo, pero ya lo ves de un contexto donde que, bueno, la vida al final de cuentas sigue, y si tú le agarras el contexto, pues al final de cuentas la disfrutas mejor. No gana nada con engancharte. Al final de todo, el día de mañana van a compartir un trabajo, una familia, entonces pues es bonito porque, por ejemplo, pues tú ves cómo se ven las banderas, los murales, así, y le da un toque a la colonia donde eres, y le da como que ese sentido de pertenencia, de identidad. Yo creo que es algo muy, muy, muy bonito, sobre todo de compartir. Digo, en mi caso, por ejemplo, donde yo vivo, que es su casa, recuerdo mucho un vecino que a la vuelta de los murales en su casa de Rayados, siempre lleno de banderas, y así pasaron como 15 años, y para él era como que algo muy común. Entonces, pues si tú te parabas en el centro de la cancha de la mitad de la colonia, tú veías hacia los techos y se veían esas banderas, entonces era como que algo muy común, como que ver siempre las banderas arriba de los techos, ¿no? Y cruzabas el otro lado de la avenida y estaba igual, pero de Tigres, ¿no? Entonces, pues ya nos acostumbramos y cada quien pues le quería dar como que su toque de que no, pues acá está más colorido, acá está más pintado, así, pero al final de cuentas lo disfrutabas. Al final de todo, muchos de esos fueron compañeros de escuela, entonces nos veíamos en muchas formas, hasta en las retas del parque. Entonces, pues no nos metíamos en los temas de cada uno, solamente pues compartíamos la amistad, y al final de todos tuvimos la pasión a nuestra manera. Al final de cuentas, lo que más importa pues siempre va a ser lo de la cancha. Tú podrás hacer muchas cosas afuera, pero si en la cancha no dejas todo, tanto como jugador como aficionado, eso es lo más importante. Entonces es el vivo reflejo. Al final de todo, llega un clásico, sales y por más que compartas todo con tu familia, que son bien rayados, va a pasar por la calle tu vecino que va a comprar una cerveza o una caguama, y al final de cuentas vas a ir a aventarte una chela con él, o vas a aventarte una carnita o un taco con él. Entonces, pues todo se disfruta, pero sin lugar a duda es un folclore. Es un folclore tener la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor de vivir en donde está la cancha de Tigres, pero compartirla con mucha gente de Rayados. Digo, es algo muy padre, muy bonito a la vez.
y viceversa. Mucha gente me ha preguntado eso, pero bueno, pues soy de San Nico y acá también decimos, pues San Nicolás es de Rayados. Al final de todo, la pasión se vive para ambos lados, pero obviamente uno la quiere presentar a su manera y lo que más importa pues va a ser lo de la cancha. Así es. Pues bueno, Sergio, ahora sí que ya más o menos para ir cerrando vamos a hablar un poquito de ese chicharrón tan sabroso y un poquito más de que pues, la verdad es una de mis anécdotas favoritas y quiero invitar a Paco que nos acompañe porque, pues bueno, hicimos juntos el viaje para allá, para Monterrey. Vente, acércate tu silla para acá con nosotros porque la verdad es que, te digo, es de nuestras anécdotas favoritas. Hacemos ese viaje a Monterrey para esa histórica final, ¿no? Que terminó en bicampeonato. Te contactamos a ti. Muchos de ustedes ya conocen aquí a Paco. Es parte esencial, fundamental de aquí de la Rojinegra Podcast en la producción. Siempre está aquí detrás de cámaras escuchándolos a todos, tomando notas. Y pues bueno, ahorita nos reunimos aquí junto con él también en cámara para platicar un poquito de esta anécdota, ¿no? Y pues bueno, platicar un poquito de esa vez que estuvimos por allá, y nos ayudaste nos orientaste, pues igual a conseguir esos boletos. Sí, entonces sí, no, una experiencia. Bienvenido, Paco. Me tomó por sorpresa, estaba acá detrás de cámaras, no sé, iba a estar acá hablando con ustedes hoy, y con Checo, entonces vengo así como, espera. Que me hubieras avisado, dije. Ajá, me hubieras avisado. Me hubiera preparado el speech. Sí, me hubiera preparado. Pero sí, o sea, fue una experiencia muy particular viajar a la cancha de Tigres, que siempre es retador, ¿no? Para cualquier aficionado de visita. Y como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, uno siempre busca, o sea, a quién conozco en esa ciudad para poder ir un paso adelante. En este caso, pues tú eras el conocido. Y recuerdo que nos orientaste desde dónde encontrar chicharrón de la Ramos, o sea, dónde comer, hasta por qué calles entrar al estadio, por qué calles salir, cómo conseguir el boletaje para nuestros amigos, porque no solo íbamos nosotros, íbamos a un buen grupo de aficionados atlistas. Y la verdad es que yo sí lo digo hasta el día de hoy, si no hubiera sido por Checo, difícilmente hubiera salido tan bien esa noche como salió, ¿no? Es más, yo creo que Checo fue el que causó que le hicieran el penal a Aldo Rocha en el último minuto, casi, ¿no? Pero sí, siempre vamos a estar agradecidos en ese sentido con toda esa experiencia. Sí, no, para mí siempre me ha gustado ser un buen anfitrión en ese contexto porque al final de cuentas es una cadenita, digo, el día de mañana nos toca cualquier escenario, puedes ir a cualquier cancha del mundo y como les compartía, siempre va a haber un mexicano que te va a ayudar, en este caso siempre va a haber un aficionado a otro equipo que tienes alguna amistad, algún contexto que te une y te va a ayudar y te abre muchas posibilidades. En este caso, el que pueda venir a Monterrey, que tenga la posibilidad de conocer tanto cómo sigue el fútbol, tanto cómo se come, creo que te vas a una experiencia más completa. Digo, hasta la unamos, por ejemplo, ahorita que platicamos de conocer ciertos lugares, como por ejemplo la Independencia o otros lugares en particular de la ciudad, creo que todo eso te da una experiencia distinta de cómo disfrutar una ciudad. Y ya vas conociendo el contexto cultural, sobre todo, de cómo se vive la realidad. Porque, por ejemplo, vamos a meternos un ejemplo muy rápido que les quiero comentar. Mucha gente piensa que vienen acá y, por ejemplo, todos comen cabrito. No, es que cabrito, no sé qué. El cabrito no lo comemos todo, ni tampoco no es tan común. Entonces, por eso es bueno, como lo que comentan en chicharrón, que hoy en día hasta se vende en el estadio. Hasta se te hizo agua la boca. A nosotros también. Sí. Por eso lo metieron ya al estadio, es como un consejo cultural gastronómico para el estadio, para maximizar la experiencia, ¿verdad? En cada estadio siempre hay una particularidad, como me platicabas, me compartían el tema de la torta ahogada, por ejemplo, en Guadalajara. Acá es el contexto, por ejemplo, de la carne asada, de la discada, el chicharrón de la Ramos, y hoy en día, por ejemplo, ya venden chicharrón en los estadios, entonces ya es como que el contexto de ir con en este caso como tipo si fuera como un cono con chicharrón, entonces ya es un contexto de que, pues una experiencia totalmente regia. Ay, qué rico. Yo me estoy acordando así todavía literal de cuando lo estamos sacando la bolsita. Estamos literal en el estacionamiento de ahí de la Ramos. Sí, y así en la cajuela, o sea, la cajuela del coche en el que íbamos era nuestra mesa, ahí pusimos la bolsita, que las tortillas, las salsas, y ahí, o sea, ahí estábamos taqueando chicharrones, riquísimo, la verdad. Pero me voy a regresar un poquito, para hablar un poquito de esa anécdota, ¿no? Que pues casi que la recordamos como una película, ¿no? O sea, así de que imagínense, estábamos viendo el partido de Pachuca para conocer a nuestro rival en el famoso Paseo Santa Lucía, ahí en Monterrey. Me acuerdo que estábamos así como que en el último bocado, ¿no? Cuando supimos que iba a ser Pachuca,
Y comenzamos a planear el viaje, ¿no? Me acuerdo que inmediatamente empezamos a sacar nuestros celulares, a buscar, ¿no? Los boletos y cosas así. No podíamos comprar los boletos, estábamos teniendo mucho problema y de repente me acuerdo que llegaste tú muy tranquilo, muy quitado de la pena, creo que nos viste cara de angustia y pues bueno, lo que iba a ser así como que un encuentro tranquilo de amigos y ya terminó siendo toda una locura, ¿no? Toda una odisea. Toda una odisea, así es. Estaba que eran como las 10, 11 de la noche, más o menos. Llovió. ¿Llegaste? Exactamente. No, llovió. Cayó la peor tormenta en la historia de Monterrey. Es más, la única tormenta que ha caído en la historia de Monterrey que haya sido, porque cuando llegamos estaba haciendo un calor tremendo claro. y sol a todo lo que daba. Llegamos justo en medio de esta crisis que no llovía desde hace no sé cuánto en Monterrey, justo ese día decidió caer un diluvio. Y pues sí, o sea, fue toda una odisea en la que Checo nos ayudó a conseguir los boletos. O sea, ya no solo nos habías echado la mano a conseguir los boletos para el partido de Tigres, sino que resulta que los boletos para el Estadio de Jalisco también nos los estabas consiguiendo tú. Y es que, pues, me acuerdo porque ninguna de nuestras tarjetas pasaba, ¿no? O sea, que era como que el problema, o sea, yo me acuerdo que sacamos que hasta la de mi mamá, así de que, mami, pásame tu tarjeta porque no pasan las mías, tú también, y estábamos viendo, no sé cuántas tarjetas intentamos, o sea, nosotros, ninguna pasaba, y tú, así súper quitado de la pena, que además cabe mencionar que si bien ya nos seguíamos en redes sociales, antes más o menos nos conocíamos un poco, era la primera vez que nos conocíamos en persona, y tú así, o sea, con toda la confianza del mundo y súper quitado de la pena, dijiste, pues aquí está mi tarjeta, cálenle con esta, ¿no? Y fue padrísimo, me acuerdo que salimos corriendo, pues porque sí, pues íbamos a ir de Checo. íbamos a ir de Checo. Con la deuda. Me acuerdo que salimos corriendo en el diluvio ese que decimos, llegamos a un cajero y no servía el cajero, ¿te acuerdas? Sí. Llegamos al primer cajero y aparte, pues así nos tocó caminar como que 2-3 cuadras, un buen pedacito, o sea, con esta lluvia, por ahí más o menos, por ahí voy a estarles poniendo imágenes a la 1 de la mañana. Llegamos al primer cajero, no servían nuestras tarjetas para poder sacar el efectivo y pagártelo a ti, lo que tú ya habías pagado por nuestros boletos, que no solamente eran nuestros boletos, o sea, eran de masas de nuestros amigos, de mi familia, o sea, básicamente tú terminaste pagando todos los boletos de mi familia, y la verdad es que, bueno, terminamos en otro cajero, caminamos que como otras 2 cuadras. 3 cuadras. En medio de Monterrey, loco, a las 3 de la mañana, ya no sé ni qué hora era de la madrugada para ese entonces. Y pues nada, sí, hay mucho material, creo, de esa noche, varios videos que tomamos ahí con el amigo Checo. Pero fue una experiencia muy, muy bonita, pues, de saber, o sea, estoy con un amigo, como lo dice Ivette, ¿no? Que si bien nos había unido el fútbol, nos había unido la selección, pues nunca nos habíamos visto en persona, ¿no? Más allá de redes sociales y que tú, o sea, no dudaste ni un segundo, así, mira, aquí está mi tarjeta, y que no solo, o sea, nos agotamos lo que ya tenías disponible en la tarjeta, pues, como, oye, necesitamos ir a meterle más dinero, todavía no te pagamos, pero ya necesitamos que tengas más dinero, porque nos sigue haciendo falta para nuestros amigos, para la familia de Libet, y que tú, como si nada, pues claro, vamos caminando al cajero, oye, pero no sirvió, vamos al otro, y yo recuerdo que nos dieron las 2 o 3 de la mañana. Sí, era muy tarde, y estábamos ahí paraditos, bueno, estabas tú ahí paradito nomás esperando que te diéramos el dinero, ¿no? Y nosotros otra tarjeta en el cajero sacando un dinero y fue increíble. La verdad es que estamos muy agradecidos contigo. Son anécdotas que compartimos constantemente entre nosotros, que nos acordamos y las volvemos a platicar, las volvemos a revivir. De repente se mencionan en algunos de los episodios o con nuestros amigos, ¿no? Todas estas odiseas que tenemos que pasar, y la verdad es que sin duda alguna esa fue una muy especial para nosotros. Que desde un principio, ¿no? O sea, como mencionaba Paco hace rato, ¿no? Que desde un principio nos dijiste, entran por este lado al estadio, se salen por acá, hacen esto, si quieren salir después se van a tal lugar. Nos informaste absolutamente de todo y la verdad es que te lo agradecemos infinitamente y esperemos que algún día podamos devolverte ese favor de alguna manera. Sí, nos dijiste hasta los hot dogs que teníamos que cenar. Sí, es cierto. ¿Cómo llamaban los hot dogs? Barrio. Los de Barrio Antiguo. Ajá. Sí, nos fuimos hasta los hot dogs, o sea, hicimos todo el ritual así como Sergio nos dijo, así de se van al Barrio Antiguo, se van al Café Iguanas, hacen esto, hacen lo otro, o sea, fue toda una experiencia que tuvimos que seguir al pie de la letra con los consejos de Checo. Y recuerdo que nos dijiste, cuando salgan no caminen hacia este lado, caminan hacia el otro, que no sé qué, que no sé cuántos, hasta ustedes siguen caminando hacia allá, van a estar seguros. Recuerdo que fue muy chistoso, el Ivette lo ha mencionado en varios episodios,
porque supuestamente nosotros salimos del estadio, nos ponemos esas chamarras, todo este rollo, porque éramos los únicos 3 loquitos del Atlas caminando en San Nicolás a las 10 de la noche después de haber eliminado a Tigres, ¿no? O sea, que con todo lo que implicaba. Fue un partido de muchas emociones. De muchas emociones. Sí. Y nosotros acá, según pasando por civiles, y la gente pasaba y nos pitaba, qué chingas manos de Atlas, no sé, cosas así, ¿no? De que todos nos reconocían y que éramos los únicos 3 güeyes civiles en San Nicolás. Todos San Nicolás estaban amarillo, menos nosotros esa noche, ¿no? Pero sí, fue una experiencia muy, muy buena, muy, muy grata, que afortunadamente nos pudimos llevar la victoria, porque si no, seguramente pues no estaríamos platicando de esto ahorita, y que nos condujo al bicampeonato. Pero como lo dijo Oliver, nunca vamos a olvidar que nos hiciste el favor ahí con nuestros boletos, con nuestros amigos, y que además se dio la coincidencia, ¿no? Porque tú ibas llegando, o sea, nos íbamos a tomar ahí un vinito tranquilo en Santa Lucía y terminó ni siquiera platicamos, ¿no? O sea, estuviste nada más siguiéndonos toda la noche ayudándonos con el tema de los boletos y las tarjetas, entonces te lo agradecemos. Sí. Acá tienen su casa, ya saben que pueden contar conmigo. Igual si tienen alguna recomendación, después alguien quiere venir para acá, con toda confianza, siempre conocieron a mi papá siempre ha sido muy abierto en ese contexto, entonces bueno, en mi caso se han quedado infinidad de personas de todas partes del mundo, entonces bueno, de alguna u otra forma buscamos siempre recompensar experiencias que la vida nos ha dado. Y bueno, en este caso, así como me tocó con ustedes, me ha tocado con personas en otro lado del mundo totalmente distintas sin conocerlos. Me he quedado en otras casas a dormir, entonces bueno, siempre buscamos de alguna forma regresar a esa cadenita. Sí, así es lo bonito que nos deja el fútbol, ¿no? Totalmente. Checo, ¿algo más que te gustaría compartir? Este es tu espacio, algo más que quisieras compartir con toda la gente. No, pues contento de tener este tipo de pláticas, porque al final de cuentas el fútbol une muchos contextos, tanto culturales como de amistades. En este caso, bueno, nosotros a través de las redes sociales nos conocimos, y el tener esa oportunidad, esa apertura, sobre todo para abrirse ante personas de otros equipos, por así explicarlo, te abre infinidad de puertas que más allá del contexto del fútbol, te puede abrir en un contexto laboral, te puede hablar en un contexto cultural, en un contexto de vida, una experiencia, unas vacaciones, etcétera. Son muchísimas cosas las que puedes hacer, ¿verdad? Entonces siempre he tenido esa apertura, y creo que es un consejo que comparto como viajero y sobre todo como futbolero, que disfruten el fútbol de esa forma, de verle todas sus virtudes que tiene, que al final de cuentas todo se regresa y son experiencias que nunca se olvidan. Pues de verdad que muchas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio. Nos gustó mucho escuchar tus anécdotas. Pero antes de cerrar, tenemos una dinámica y le voy a dar los honores aquí a Paco que te la explique, que nos está acompañando. Sí, no. Mira, ahí te va la dinámica, Checo. Está bien fácil. Si la tienes al marcador del encuentro, vas a obtener 3 puntos. Si la tienes a quién anotará los goles, obtienes 1 punto extra. Y al finalizar la temporada regular, vamos a rifar un regalo sorpresa de la Rojinegra Podcast entre los invitados que hayan empatado con el puntaje más alto. Así que... ¡Ay! Te caes. Sí, Ahí está. pero dinos, ¿cuál es tu pronóstico? O sea, nosotros sabemos que va a ganar el Atlas, pero si tú te quieres arriesgar a dar otro pronóstico, es bienvenido. 2-1. 2-1 con gol de uno de Ponchito y uno de Rodrigo. ¿Y los del Atlas? La ley de... ¿El gol del Atlas? Sí. Quiñones. Ok. Muy bien. Ahorita lo vamos a anotar en nuestro récord. Vamos a compartir también un videito de cómo vamos hasta ahorita con los invitados. ¿Quién fue Jaime, no? Que casi latina todo, casi latina la jornada pasada. Felipe latinó los goles, aquí no anotaba los goles del Atlas, pero no latinó el marcador, pero sí latinó, aquí no anotaba los goles. Está cerrado la competencia, así es. Pero bueno, Checo, otra vez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y pues nada, compártenos ahora ya tus redes sociales para que todos nuestros amigos te acompañen en todas estas aventuras y en todos estos múltiples viajes que haces por todo el mundo. Pues me pueden seguir como Sergio Food MX en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, entonces me llamo igual. Y pues bueno, casi siempre comparto puras cosillas que tienen que ver con viajes, del contexto del fútbol, cómo relacionarlo con la vida. Entonces eso es como que lo que más me gusta. Excelente. De todas maneras también te vamos a etiquetar en los videos, vamos a dejar tus ligas por ahí para que también sea más fácil para nuestros seguidores que te sigan. Y pues bueno, chicos, yo soy Oliver Rubalcaba. Yo soy Paco Rubén. Y esto es la Rojinegra Podcast. No olviden también seguirme en mis redes sociales como @Oliver_.
Perfecto. A mí me pueden seguir como Paco-Rubén RB. Ahí está. Muchas gracias. Nos vemos, Checo. Bye. Esto es La Rojinegra Podcast.